Hola, esto es Matemáticas con Calandra y hoy tenemos una pregunta interesante. ¿El cero es un número natural, sí o no? Digo que es una pregunta interesante porque cada uno puede decir lo que quiera. Digamos que hay gente que considera que el cero es natural y otros que consideran que no es un número natural. Entonces digamos que depende del autor. ¿De acuerdo? Vamos a recordar que los números naturales son, digamos, los exactos positivos, como el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Números positivos sin decimales. Y podríamos añadir el 0. Es decir, para nosotros el 0 podría ser el primer número natural. El conjunto de los números naturales se representa con la letra n y podría ser 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Entonces estos son los números naturales. Si lo ponemos así, pues está claro que el 0 es un número natural. Pero es que hay matemáticos que dicen que el conjunto n es el 1, 2, 3 y puntos suspensivos. Entonces podemos considerar lo que nosotros queramos. Eso sí, tenemos que ser coherentes. Si nosotros queramos en un libro de texto, por ejemplo, que el 0 es natural, todo lo que siga después en el libro de texto tendrá que considerar que el 0 es un número natural. Es decir, no podemos decir que el primer número natural en un libro de texto es, por ejemplo, el 1, y más adelante decir que los números naturales pues, son el conjunto formado por estos números, incluyendo el 0, que podría ser, digamos, un despiste. Entonces, dependiendo del autor, podemos decir que sí o podemos decir que no. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi consideración? Pues yo prefiero incluir el 0 en el conjunto de los números naturales porque, por ejemplo, enseño que el conjunto de los números naturales con la operación de sumar tiene lo que se llama elemento neutro. El elemento neutro es un número que se suma con cualquiera y que no hace absolutamente nada. Por eso se llama elemento neutro. 7 más 0 es 7. Entonces el 0 es el elemento neutro en la suma. Yo puedo considerar que el 0 es el elemento neutro en la suma de naturales porque el 0 pertenece a n. Pero, por ejemplo, una persona que considere que el primer número natural es el 1, no va a poder decir que hay elemento neutro en la suma, porque el elemento neutro tiene que estar en el conjunto, entonces no habría elemento neutro. No pasaría nada, diríamos simplemente que en la suma no hay elemento neutro. Pero yo prefiero considerar que el 0 sí está en n y que sí existe elemento neutro. Dicho de otra manera, creo que hay más ventajas considerando el 0 en n que si no lo consideramos. Pero repito, cada uno como quiera. ¿Esto por qué es? Porque el 0 históricamente pues no existía, el 0 se ha inventado recientemente. De hecho, por ejemplo, en los números romanos, pues ¿cómo ponemos el 10? El 10 lo ponemos con una X. Lo que es el símbolo para el 0, para expresar nada, pues no existía. Entonces el 10 es una X, el 1000 es una N. Entonces el 0, digamos que se ha inventado hace poco. Y por eso pues algunos matemáticos siguen con la idea, o sea, siguen considerando que el 1 es el primer número natural y ya está. El 0 lo tendríamos al considerar conjuntos más grandes, como por ejemplo el conjunto de los números enteros. Pero vamos, que si el 0 no se incorpora porque es un invento reciente, pues viviendo en el siglo XXI yo creo que tenemos que asumir los nuevos inventos, como por ejemplo el invento del 0, e incorporarlo sin ningún problema al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, como yo considero que el 0 pertenece a n, todas las explicaciones que hago, todos los escritos que hago, siempre es en base a esta consideración. Y por lo tanto, pues si a mí me preguntan si el conjunto n tiene elemento neutro para la suma, yo diré que sí, que es el número 0. Y no pasa nada. Hasta el próximo vídeo.